Esta es una historia de esas malditas, de esas de las que no quieres repetir por correr el riesgo de invitarla a tu casa. Sí, a ella, esa figura femenina de gruesos huesos, mirada fatal, cabellos grises y ese vestido negro, esos ojos oscuros, cuya profundidad hipnotiza. Mis abuelos eran migrantes de Michoacán y Jalisco. Llegaron un par de piezas de la Ciudad de México para empezar desde ahí y levantar su casa. Mi bisabuela había llegado con mis abuelos. Siempre mencionaba que del cerro bajaba una mujer y se ponía a lavar horas en el lavadero comunal. Mi bisabuela nos relataba esto con temor, sencillamente como algo muy convencional. Los años pasaron y mi abuelo levantó su casa. En ella vivían 4 de sus hijas y 3 de sus hijos. Flor, la segunda hija, comenzó a manifestar situaciones extrañas. Jalaban su cabello, tiraban de su ropa o susurraban su nombre. Por aquellos años, mi tía contaba con 18 años de edad. No obstante, esos pequeños guiños de atención fueron incrementándose para desgracia de mi tía. Cierta noche, ella dormía con mi tía Marisela. Su recámara estaba alfombrada y tenía un gigantesco librero frente a la cama, mismo que ocupaba toda la pared. Mi tía Flor dormía a la vigilia mientras escuchó que el seguro de la puerta se había botado y la perilla comenzó a girar de manera sigilosa. La puerta se abría lentamente y cerraba de la misma forma. El momento paralizaba a mi tía y solo podía esperar al terror que se avecinaba a continuación. Empezaban a escucharse pasos, como alguien caminaba sobre la alfombra. Se detenía junto a ella, se agachaba para observar los ojos de mi tía. Con ruidos de rechinar de huesos, se levantaba solo para subirse a su espalda y caminar y caminar. No sabía mi tía la duración de este suplicio. El tiempo se escapaba a partir de que la mujer abría la puerta. Una vez terminadas sus caminatas, ella bajaba. Volvía a ver la cara de terror de mi tía y desaparecía con la misma mueca, tirando solo unos cuantos libros a su paso. Mi tía Marisela se enfurecía. Una noche, regó agua bendita por todos lados. Se durmieron y quedaron tomadas de la mano para que cuando pasara la parálisis, mi tía pudiera apretar la mano de mi tía Marisela. Desafortunadamente, mi tía Flor pudo darle el apretón. Inmediatamente las luces se prendieron y una cachetada dejó marcada la cara de mi tía Flor. Mi tía María enfureció y volvió a poner agua bendita en el cuarto, en el cuello de mi tía, y se deshizo en insultos para esa mujer, para que se fuera y las dejara dormir. Los días pasaban y la salud de mi tía Flor se veía disminuida. Casi no podía dormir y el acoso de ella se intensificó. Cierto día estaba sola en casa. Cumplía con los quehaceres del hogar. En la parte de arriba se encuentran 3 puertas pertenecientes a las recámaras y una del baño. Entre el ruido de la escoba y la música, se escuchó que las puertas de arriba se azotaban. A decir verdad, un fenómeno normal si unas pequeñas rendijas de la recámara de Flor están abiertas. Con el corazón en la garganta subió a ver qué había pasado. Su corazón recobró su ritmo normal cuando corroboró que las rendijas en las ventanas estaban abiertas. Bajó después de cerrar las puertas. Regresó a sus oficios. Muy poco tiempo los llevó a cabo, porque el furioso abrir de las puertas y su fuerte azote dejó fría a Flor. Pese a todo pronóstico, subió una vez más a averiguar qué pasaba. Aquella mujer fantasmal sí pasaba por la mente de mi tía, pero apostaba más a que una banda de malvivientes se había metido a su casa. Se quedó viendo unos segundos el cuadro de las escaleras. Llevaba sus manos pegadas al corazón.
le costaba subir con firmeza los escalones. Subía a tientas. Al llegar arriba, una imagen espectral la esperaba en medio de las 2 primeras recámaras de la escalera. Su cuerpo se paralizó. Cada cabello de su cuerpo se erizó. Ahí estaba ella, la mujer de negro. Levitaba a unos 45 centímetros del piso. Sus facciones se arreciaron. Describían una furia contenida, una furia muda que intensificaba la profundidad de sus ojos y la firmeza de sus labios. Su impotencia solo provocó que levantara su mano para señalar a mi tía. Flor apenas se pudo mover, aunque cada paso significaba para ella mover una tonelada de cemento en su cuerpo. Salió de su casa por mera providencia y pudo llorar hasta que mis abuelos llegaran del mercado y la confortaran, incrédulamente, de lo que acababa de pasar. La depresión llegó a la vida de mi tía en medio del constante acoso. Vivía en un mundo en el que la realidad era una desconocida. Cumplía con sus actividades, pero la mujer de negro siempre la vigilaba. Una noche salió de bañarse y, como es su rutina, entró a la recámara de mi papá por un peine. Hacía lo que hacemos muchos. Metemos primero la mano antes de prender la luz. Flor no encontró el interruptor. Lo que encontró fue una mano que presionó su muñeca, provocándole un grito que le paralizó las cuerdas vocales. Toda la familia subió corriendo para ayudarla. La marca estaba presente, pero ni una señal del agresor. Nada. No encontraron nada más que un evidente miedo en los ojos de Flor. Mi padre y mis abuelos pensaban que estaba loca. La llevaron al psicólogo y posteriormente al psiquiatra para descartar las posibilidades. Al seguir los acosos nocturnos, los sustos en cualquier esquina de la casa, una de mis tías abuelas, que se presume era muy religiosa y con fe infinita en Dios, optó por realizar un exorcismo para poder sacar ese ente maligno de la casa. Mi tía abuela inició con la oración de San Miguel Arcángel y con una Biblia en la otra mano. Lo que sucedió en la recámara fue atroz. Se rompió el cuadro de la Virgen Auxiliadora que tenía mi tía en su cuarto. Los libros salieron disparados del librero en todas direcciones. Mi tía abuela, Flor y mi madre huyeron del lugar. No pudieron resistir los ataques sobrenaturales que se viven en rituales de este tipo. Podría parecer raro, pero después de la expulsión, comenzaron a vivirse años de tranquilidad. Al parecer, ella, la mujer de negro, se había ido y la calma había regresado. Pero qué lejana parecía la paz en el momento en que mi tía Coco, la más chica, cumplió sus 14 años. Se le apareció una dulce viejecita con la cruz del Perpetuo Socorro en una mano y en la otra mano un costalito que se le ofrecía con insistencia. Mi bisabuela materna, que aún vivía, le dijo que no se le ocurriera tomar el bolsito, que eso significaba cambiar su alma por unos cuantos pesos. En este punto damos lugar al relato de Coco, la más pequeña de los 7 hermanos. Si piensan que a Flor le fue mal, lo de Coco es una maldita locura. Los primeros años de adolescencia de mi tía Coco se vieron ensombrecidos por la presencia de aquella mujer fantasma. Creo que no alcanzaba a comprender lo que le estaba pasando. Si bien había sufrido colateralmente el acoso fantasmal, nunca se imaginó que ahora ese ser pondría sus ojos en ella. Después de las primeras apariciones pasivas, el miedo y negación de mi tía por recibir ese costalito, la vieja agresividad de la fantasma se hizo presente.
En cierta ocasión, mi tía se encontraba viendo un video del grupo Menudo en la recámara de mi tío Gerardo. Se paró de la cama para dirigirse al baño, pero en su afán por no quitar la vista de la televisión, metió primero la mano para encender la luz. Cuando volteó hacia el sanitario, vio a la mujer suspendida en el aire. Tenía en sus manos una lata con tinta negra de zapatos, la cual aventó a la pared, dejando un escalofriante espectáculo de manchas goteantes. Su reacción no se hizo esperar. El grito de mi tía sacudió a todos los habitantes de la casa, principalmente a mi tía Flor, porque ella se encontraba viendo la televisión también. Recuerdo que esa tarde mis tías llamaron a mi mamá. Nos dirigimos rápidamente a casa de mi abuela, debido a que mi tía Coco se había puesto muy mal. El espectáculo que encontramos era poco menos que aterrador. Una mancha espantosa en la pared del baño, iluminada por una veladora que habían colocado en el piso, para darle luz al alma de esa pobre fantasma desgraciada. Mi tía Coco estaba en un estado de histeria. No recuerdo haber visto en la vida real a una persona tan atemorizada. No obstante, mi papá creía que todo lo hacía por llamar la atención. Creía que estaba loca y decidió mandarla al psiquiatra, sin darse la oportunidad de creer que en esa casa habitaba algo. Una entidad demoníaca que estaba acosando a las mujeres de su familia. Al igual que mi tía Flor, la salud física y mental de mi tía Coco comenzó a verse afectada, y el acoso fantasmal comenzó a cobrar ventaja sobre la teoría de una aparente esquizofrenia. La mujer no la dejaba en paz. La podía ver paseándose en los pasillos de su escuela. Sentía su mirada penetrante cuando el ente se detenía a observarla por las ventanas de su salón. No podía ir al baño porque en una ocasión la encerró y la bofeteó. En ese episodio, su hermana Adriana, estudiante de la misma escuela y solo un par de años mayor que ella, tuvo que ir a sacarla del baño porque estaba en shock. Todos estábamos desesperados. No sabíamos cómo lidiar con alguien que no es de este mundo, pero que te puede agredir. No solo daño emocional, daño físico. Sin embargo, la presencia de la mujer fue alejándose por voluntad propia. Al menos eso pensamos, pero después de 4 años, cuando mi tía Coco cumplió la mayoría de edad, la mujer de negro volvió. Ese día nos encontrábamos en la casa de mi abuelita. Mi papá había viajado a la ciudad de Puebla y mi madre, mi hermana y yo nos encontrábamos ahí, esperando a que regresara. Algo había cambiado. La energía se sentía pesada. Todos los que nos encontrábamos ahí estábamos con la energía muy baja. Como esa sensación que tienes cuando despiertas de una siesta vespertina. Pero eso era solo el comienzo. Las manifestaciones paranormales comenzaron desde las primeras horas de la tarde. Recuerdo que mi mamá me mandó a traer una plancha a la habitación de mi tía Mari y de mi tía Flor. No les mentiré. Esa casa siempre me dio miedo y no soportaba estar sola en ningún lado. No importaba si era de noche o de día. Subí corriendo a la recámara, pero apenas abrí la puerta, escuché el ruido que hacen los radios cuando están mal sintonizados. Desde luego, no me aventuré a investigar. Bajé de volada las escaleras para comunicarle a mi mamá lo que había pasado. Después de regañarme por miedosa, las dos subimos, solo para comprobar que efectivamente se escuchaba ese sonido. Mi mamá entró para darse cuenta de que una grabadora que estaba arrumbada bajo el tocador estaba funcionando. Su miedo no se hizo esperar al darse cuenta de que la grabadora estaba desconectada y sin pilas.
Controlando su emoción, justificó el ruido con un residuo de energía que pudo quedarse en el aparato ese. Algo absurdo, pero en esas situaciones es preferible encontrar explicaciones antes que creer que aquella mujer del cabello alborotado había vuelto. Transcurrieron las horas. Llegó un punto en el que solo se encontraban en la casa mis abuelitos, mi tía Adriana, mi tía Coco y mi mamá. Mi hermana y yo habíamos ido al centro de la Ciudad de México con mi tía Flor y su novio. Volvimos como a las 7 de la noche. Mi hermana quiso ir al baño y mi tía Adriana la acompañó. Vaya sorpresa que se dieron. Toda la pasta de dientes estaba embarrada en el baño. Había pasta en las paredes, en el techo, el piso, la taza del baño y el espejo. Parecía que alguien había decidido dibujar un montón de símbolos sin sentido. Lo que más me impresionó fue la pasta en el techo. La casa de mi abuelita tiene techos altos. Creo que las explicaciones lógicas se habían terminado. La cena transcurrió con mucho nerviosismo. Podía ver el rostro de mi tía Coco con miedo, el mismo miedo de los años pasados. Sabía que la mujer había vuelto. La pregunta era, ¿en qué momento se iba a hacer visible otra vez? Vimos la televisión un rato antes de subir a dormir. Mi papá aún no llegaba y lo esperábamos todas las mujeres en la recámara de mi tía Mari, excepto mi tía Coco, quien había decidido dormir en la recámara de mi tío Gerardo. Él trabajaba el turno nocturno, así que estaba su cama desocupada, al menos hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Llegó mi papá. Mis tías junto con mi mamá bajaron a enterarse de cómo le había ido en su viaje. Mi hermana y yo decidimos quedarnos en la recámara entretenidas con revistas y tonterías de niñas. De pronto, un grito aterrador nos sacó a todos de lo que estábamos haciendo. Mis papás y mis tías subieron corriendo porque pensaron que algo nos había ocurrido. Mis abuelitos también salieron de su recámara. Cuando todos vieron que nosotras estábamos bien, fueron apresurados a la recámara donde dormía mi tía Coco. El escenario era aterrador. Mi tía se encontraba arrinconada, con tremenda hemorragia nasal y una marca de golpe en la mejilla. Estaba arrinconada entre un ropero y la cama de mi tío. La pantalla del televisor totalmente estrellada y una loción de esas que eran de un tamaño jumbo, hecha pedazos en medio de un charco del mismo perfume. Mi tía Coco estaba en estado de shock. No paraba de llorar. No podía hablar. Nosotros no podíamos saber qué es lo que había ocurrido. Incluso mi papá olvidó su escepticismo, poniéndose a maldecir a la presunta culpable de tan tremendo ataque. Tuvieron que darle un sedante a mi tía porque era imposible calmarla. Creo que esa noche solo ella durmió, como pueden imaginar. Todos los demás nos moríamos de miedo. Al día siguiente, mi tía nos platicó lo ocurrido. Ella dormía, pero un fuerte golpe en la cabeza la despertó, y en cuanto abrió los ojos vio a esa mujer levitando sobre su cama. La señalaba y le hacía señas como para que la siguiera. Mi tía se quedó paralizada, solo pudo cerrar los ojos en cuanto vio que la mujer se acercaba hacia ella para bofetearla. El golpe la hizo reaccionar. Se paró para tratar de salir de la recámara, pero los nervios le impedían abrir el picaporte. La furia del fantasma llegó al límite cuando tomó el frasco de perfume y se lo aventó a mi tía. Afortunadamente ella pudo esquivarlo y terminó impactando la pantalla de mi tío. Coco solo pudo encontrar refugio en donde la encontramos cuando abrimos la habitación. Si no hubiéramos entrado, no sé qué le hubiera hecho a ese maldito fantasma. Esa misma mañana fuimos por un espiritista
que vivía cerca de la casa. Ella sabía la historia, pero nunca la habíamos llevado para ver qué podía hacer por mis tías. Recuerdo que hizo una limpia. Nos advirtió que solo era temporal, porque no era solo un fantasma. Los fantasmas no tienen esa fuerza, ni tampoco pueden infligir tremendos daños en las personas. De eso ya pasaron casi 30 años, y ahora solo pueden ver a la mujer en la azotea. Nadie de la casa, solo los vecinos que miran atónitos a una mujer que vigila la calle. Después de su última aparición, murieron mi papá, mi tío Julio y mi abuelo. No sé si fue el pago para que ella se fuera, o si sus almas la mantienen fuera de la casa. Sin embargo, el miedo sigue latente. Todos sabemos que sigue ahí, distante pero al acecho, esperando el momento adecuado para hacernos saber que ahí sigue, que esa es su casa. Hola pueblos y leyendas. Hola Hugo. Tengo una historia de la mujer de negro. Les pasó a mis papás y no recordaba bien cómo fue, hasta que hablé con mi mamá y así es como sucedió. La hermana mayor de mi papá tuvo una operación en la cual los doctores dejaron material quirúrgico dentro de ella. Con el paso de los meses la situación se complicó y cuando se dieron cuenta y lo retiraron, ya no hubo qué hacer por mi tía. Se le empezó a hacer un hoyo en el estómago y poco a poco creció. El doctor ya no les dio esperanzas y mi padre se la llevó a pasar sus últimos días a nuestra casa. En ese tiempo tenían cuartos libres y una noche cuenta mi mamá que escucharon que tocaban el zaguán que da a la calle, como a las 10 de la noche. Ella se levantó y se fue a asomar por la ventana, pero escuchó que alguien ya había abierto, ya que ellos dormían en el segundo piso, y regresó a dormir. Al día siguiente le preguntó a una de las vecinas si habían visto a quién fue tan tarde, y ella dijo que sí, que una mujer de vestido negro como de luto había entrado y se metió al cuarto de la otra vecina, doña Petra. En eso salió doña Petra y les contestó: no como cree, si esa mujer se metió a su casa, si hasta me extrañó que tocara el zaguán y luego entró como si tuviera llaves. Yo la estaba viendo desde mi ventana. En eso sale el esposo de la primera vecina y le dice a mi mamá: no, Rosita, yo la vi y no era cosa buena. Tenga cuidado con su cuñada. Yo estaba en el baño. Debo decir que el baño en ese tiempo estaba en construcción. Estaba afuera porque era compartido por las dos parejas y no tenía puerta, tenía una cortina. Continuó el vecino. Yo estaba sentado usando el baño cuando escuché la puerta y vi la sombra que entró. Yo, de curioso, me asomé debajo de la cortina y vi a la mujer de negro, pero no tenía pies y se metió al cuarto de su cuñada. Yo me quedé quieto, sintiendo escalofríos, hasta que se metió. Entonces entré corriendo a mi cuarto. Del susto ni le dije a mi vieja. Mi mamá nunca le contó a mi papá porque sabía que eso auguraba muerte. Y en efecto, 3 días después murió mi tía, la hermana de mi papá. Gracias por leerme. Bienvenidos a su canal Pueblos y Leyendas. Los invitamos a suscribirse y si hay alguna historia que les haya gustado, les pedimos que compartan los videos para que podamos tener más historias para contarles. Si tienen alguna vivencia, pueden enviarla al correo pueblosyleyendasterror@gmail.com. Ahora vamos con la última historia de esta emisión. Una persona muy cercana me platicó lo siguiente. Tenía yo una novia y en una ocasión
Por azares de la naturaleza, buscábamos un lugar para estar a solas. Preguntamos en varios lugares en el centro histórico, y la verdad, nuestro presupuesto era algo bajo. Entonces llegamos a la calle de Perú, esquina con el callejón de Incas, enfrente de la Arena Coliseo. Subimos unas escaleras hacia el piso de arriba y llegamos a lo que era la administración. Pregunté por el precio de la habitación y vi que era muy barato. Realmente muy barato. Pedí un cuarto. Nos asignaron uno que estaba al fondo. La ventana estaba del lado del callejón. Entramos. Oh, sorpresa. Realmente estaba feo el lugar. Después de un rato, mi pareja se levantó muy rápido y gritó que una sombra estaba parada en la puerta del baño. Yo volteé. Vi un bulto como de 1,50 m, algo voluminoso. Pero al levantarme, me di cuenta que era una mujer de negro. Era gorda y jorobada. Tenía cubierta la cabeza con una especie de rebozo negro. Y la verdad, no le vi pies. Grité preguntando qué hacía ahí, y esta cosa volteó hacia la puerta de entrada y la atravesó como si la puerta estuviera abierta. Me puse el pantalón y al seguirla choqué con la puerta. Realmente estaba cerrada. La abrí y al salir al pasillo vi a la mujer. Llegó a la escalera del lado del callejón. Corrí para tratar de alcanzarla. Al llegar a la escalera, la mujer ya estaba hasta abajo. Bajé corriendo y vi que esta cosa acababa de dar vuelta a la derecha, con dirección a la lagunilla. Al llegar a la calle, sorpresa, nadie en el callejón. Solamente sentí un aire muy frío. Subí a la habitación y mi pareja estaba tapada totalmente con las cobijas. Cuando la toqué, dio un brinco acompañado de un grito muy fuerte. Le hablé y al reconocer mi voz, se levantó de golpe y vistiéndose me ordenó que nos saliéramos rápidamente de ese lugar. Ya ni entregué las llaves. Bajamos por la escalera del callejón. Caminando rápido fuimos hacia Garibaldi. Ya ahí vimos mucha gente. Nos sentamos en una de las bancas de ese lugar y ya con más calma me comentó que cuando salí del cuarto, la señora, la misma a la que se supone yo iba siguiendo, salió del baño y se le paró enfrente, extendiendo una mano hacia mi novia. La mano no tenía nada de carne, era un esqueleto. Al acercarle la mano le dijo que iba a llevarla donde ella está, para darle lo que no pudieron quitarle. Después de eso regresamos a los 8 días al mismo lugar, y platicando con el muchacho de la administración, me comentó que en uno de esos cuartos del fondo, una vez hace muchos años, mataron a una muchacha por robarle su dinero, pero el dinero nunca apareció. A los 3 días de la última visita a este sitio, sucedió la tragedia más fuerte que vivimos. Era septiembre de 1985. Amigos de Pueblos y Leyendas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Son los escuchas más valientes del mundo por haber llegado a este punto. Y por hoy los dejamos descansar. Ya saben los consejos de siempre. Revisen debajo de la cama y no olviden cerrar la puerta.